Bienvenidos a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis. Permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Exacto. Y hoy nos adentramos en un campo que está revolucionando la tecnología, el deep learning. O como lo conocemos en español. Aprendizaje profundo. Prepárense para una inmersión. Una inmersión profunda. Sí, en este fascinante mundo exploraremos el artículo Deep Learning, una revisión fundamental de Yann LeCun, Ah, Joshua Bengio, y Jeffrey Hinton. verdaderos titanes en este campo. Fue publicado en la revista Nature en 2015 y es como un mapa Un mapa que nos guiará. por este complejo terreno. Empecemos por lo básico. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente el deep learning? Imagina que le enseñas a una computadora a distinguir entre un lobo y un perro. En el aprendizaje automático tradicional tendrías que programar manualmente las características que los diferencian, como el tamaño de las orejas o la forma del hocico. Claro, como si le diéramos a la computadora. Una lista de reglas. Sí, para identificarlos. Exacto, pero Deep Learning va más allá. Crea redes neuronales con múltiples capas y ahí el nombre profundo. Estas redes pueden aprender por sí mismas las características distintivas analizando cantidades masivas de datos. Pero, entonces la máquina descubre sola qué es importante, sin que se lo digamos. Precisamente, analiza miles de imágenes de lobos y perros y aprende a identificar los patrones que los distinguen, creando representaciones abstractas de los datos. Eso suena casi como si la máquina estuviera desarrollando. Su propia intuición. En cierto modo, sí. Y esta capacidad de aprendizaje automático. Es lo que hace que el Deep Learning sea tan poderoso. Permite a la máquina abordar problemas muy complejos desde el reconocimiento de imágenes hasta la traducción de idiomas. Impresionante. ¿Y cómo funciona este proceso de aprendizaje? El artículo menciona dos arquitecturas principales: redes neuronales convolucionales o ConvNets y redes neuronales recurrentes conocidas como ARNN. Las ConvNets son las estrellas del procesamiento de imágenes. Imagina una ConvNet analizando una fotografía. La imagen pasa a través de diferentes capas como un fieltro que va revelando información. La primera capa detecta bordes. La siguiente identifica patrones simples y así sucesivamente hasta que la red puede reconocer objetos completos. Suena complejo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplica esto en la vida real? Claro, piensa en el sistema de reconocimiento facial de tu teléfono. Utiliza una ConvNet que ha sido entrenada con millones de caras para identificar patrones y características únicas. Cada vez que desbloqueas tu teléfono con tu rostro, la ConvNet está en acción. Es increíble cómo algo tan complejo puede estar presente en nuestra vida diaria. ¿Y qué hay de las RNNs? ¿En qué se diferencian de las ConvNets? ¿Sí? ¿En qué se diferencian? Las RNN son maestras en el manejo de datos secuenciales, como el lenguaje. Piensa en una frase. Cada palabra depende del contexto de las palabras anteriores para tener sentido. Las RNNs tienen memoria, lo que les permite procesar secuencias de información y comprender ese contexto. Entonces, las RNNs serían las responsables de que los asistentes virtuales como Siri o Alexa puedan entenderlos cuando les hablamos. Exacto, analizan las palabras que dices, teniendo en cuenta el orden y las relaciones entre ellas para comprender tu intención. El artículo también menciona un ejemplo fascinante: una red de memoria entrenada con El Señor de los Anillos que podía responder preguntas sobre la historia. ¿Es esto posible? Sí, aunque parezca ciencia ficción. Este ejemplo ilustra la capacidad de las RNNs para procesar información compleja y realizar tareas que requieren razonamiento y manipulación de símbolos, como comprender la trama de un libro. Eso sí que es impresionante. Está claro que el Deep Learning tiene un potencial enorme. ¿Y qué hay de sus aplicaciones prácticas? ¿Cómo está impactando en el mundo real? El Deep Learning ya ha logrado avances significativos en campos como el reconocimiento de voz, el diagnóstico médico a través de imágenes, la detección de fraudes financieros y la traducción automática. Piensa en Google Translate. Su precisión ha mejorado enormemente gracias a la implementación del Deep Learning. Es decir, que ya estamos viendo los beneficios de esta tecnología en nuestro día a día. Así es. Y los autores del artículo predicen un éxito aún mayor en el futuro a medida que la tecnología evolucione y se disponga de más datos para entrenar las redes neuronales. Me intriga saber qué nos depara el futuro. El artículo menciona el aprendizaje no supervisado como un área clave para el desarrollo del Deep Learning. ¿Podrías explicar de qué se trata? El aprendizaje no supervisado es una forma de aprendizaje automático, donde la máquina no recibe instrucciones explícitas sobre qué aprender. Se le dan datos sin etiquetar y debe encontrar patrones y estructuras por sí misma. Suena como un desafío aún mayor.
¿Qué tipo de aplicaciones podría tener este tipo de aprendizaje? Imagina un sistema de seguridad que puede detectar comportamientos sospechosos sin que se le haya enseñado previamente que es sospechoso. Mm. Un algoritmo que puede segmentar clientes en grupos con necesidades similares sin que le demos información previa sobre sus características. Las posibilidades son infinitas. Sin duda, el aprendizaje no supervisado abre un nuevo abanico de posibilidades para el deep learning. Exactamente. Y los autores del artículo creen que es la clave para desarrollar sistemas de inteligencia artificial aún más potentes y versátiles. Bueno, esta ha sido una introducción alucinante al mundo del deep learning. Me ha dejado con muchas preguntas y ganas de saber más. Con gusto seguiremos explorando este fascinante tema en nuestro próximo segmento. Hablaremos de los éxitos del deep learning, sus limitaciones y los desafíos que enfrenta en el futuro. Y hablando de los éxitos del deep learning, no podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido en el campo de la visión artificial. Es cierto, las COMNETs de las que hablamos antes se han convertido en la herramienta principal para casi todas las tareas de reconocimiento y detección de imágenes. ¿A qué se debe este éxito? En parte su inspiración en la neurociencia visual, las capas convolucionales y de agrupamiento de las COMNETs se basan en las células simples y complejas de la corteza visual humana. Espera, ¿estás diciendo que estas redes están pensando de forma similar a cómo lo hace nuestro cerebro? Hay estudios que sugieren precisamente eso. Se ha observado que las activaciones de las unidades de alto nivel en una COMNET, al analizar una imagen, se correlacionan con la actividad neuronal en la corteza visual de un primate. O sea que estamos imitando el funcionamiento del cerebro para procesar imágenes. Fascinante. ¿Y esta tecnología cómo se traduce en aplicaciones concretas? Las aplicaciones son muchísimas, desde el etiquetado automático de imágenes en redes sociales hasta la detección de tumores en imágenes médicas pasando por los sistemas de visión en coches autónomos. El artículo menciona la competencia ImageNet de 2012 como un punto de inflexión para el deep learning. ¿Qué ocurrió en ese momento? ImageNet es una base de datos enorme, con millones de imágenes etiquetadas que se utiliza para entrenar algoritmos de visión artificial. En 2012, un equipo de investigadores presentó a AlexNet, una COMNET que arrasó en la competencia de ese año, reduciendo a la mitad la tasa de error de los mejores sistemas existentes. ¿Y qué tenía de especial AlexNet? ¿Cuál fue la clave de su éxito? AlexNet incorporaba varias innovaciones arquitectónicas, como el uso de unidades rectificadoras lineales o ReLORUS, que permitía un entrenamiento más rápido y eficiente de la red. También utilizaba una técnica llamada dropout, que consistía en desactivar aleatoriamente algunas neuronas durante el entrenamiento, lo que ayudaba a evitar el sobreajuste. Es decir, que AlexNet no solo era más grande y profunda que las redes anteriores, sino que también incorporaba nuevas técnicas que la hacían más eficiente y robusta. Exacto. Y este éxito en ImageNet fue un catalizador para la investigación en Deep Learning. A partir de ese momento, las COMNET se convirtieron en el estándar para la visión artificial. Y este auge de las COMNETs ha tenido impacto en la industria. Sin duda, empresas como Google, Facebook y Microsoft han invertido masivamente en Deep Learning y han desarrollado aplicaciones innovadoras basadas en COMNETs como sistemas de búsqueda de imágenes, reconocimiento facial y traducción automática. Es increíble cómo una idea que surgió en el ámbito académico ha revolucionado la industria tecnológica. Y no solo la industria tecnológica, el Deep Learning también está teniendo un impacto en sectores como la medicina, la agricultura, la seguridad y la energía. Hablando de aplicaciones prácticas, el artículo menciona el uso de COMNETs y redes recurrentes para generar descripciones de imágenes como si la máquina pudiera ver y explicar lo que ve. ¿Cómo funciona esto? Es un proceso fascinante. Una COMNET analiza la imagen y extrae información sobre los objetos y las relaciones entre ellos. Luego esta información se pasa a una RNN que la utiliza para generar una descripción textual de la imagen. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Imagina una imagen de un perro jugando con una pelota en un parque. La COMNET identificaría los objetos perro, pelota y parque, así como la acción jugar. La RNN utilizaría esta información para generar una descripción como: un perro marrón está jugando a la pelota en un parque verde. Suena a ciencia ficción, pero es una realidad. Y esto nos lleva de nuevo al tema de las redes neuronales recurrentes que, como mencionamos antes, son expertas en procesar secuencias. Pero también mencionaste que pueden ser difíciles de entrenar. ¿Por qué? El problema radica en la propagación del gradiente a través del tiempo. Cuando se entrena una RNN, el gradiente de la función de error tiene que propagarse hacia atrás a través de todas las capas de la red y a través de todas las etapas de la secuencia. Estoy segura de entender. ¿Podrías explicarlo de forma más sencilla? Imagina una cadena de eventos. Para aprender de la secuencia completa, la red tiene que recordar lo que ocurrió en cada paso anterior. Pero a medida que la cadena se alarga, la información de los pasos iniciales se va desvaneciendo como un eco que se pierde en la distancia. Esto dificulta el aprendizaje de dependencias a largo plazo. Ya veo.
Es como si la red tuviera problemas para recordar el principio de la historia a medida que avanza la trama. ¿Y cómo se soluciona este problema? Se han desarrollado varias arquitecturas de RNN que abordan este problema. Una de las más populares es la red de memoria a corto plazo, o LSTM. ¿Y cómo funciona una LSTM? Las LSTM tienen una unidad especial llamada célula de memoria que puede almacenar información durante largos periodos de tiempo. Esta unidad tiene compuertas que controlan el flujo de información, lo que le permite aprender dependencias a largo plazo. Es decir, que la LSTM tiene una memoria de trabajo más sofisticada que una RNN convencional. Exactamente. Y esto ha permitido a las RNNs lograr grandes avances en áreas como el reconocimiento de voz, la traducción automática y la generación de texto. El artículo menciona un ejemplo impresionante de una LSTM utilizada para la traducción automática. ¿Podrías contarnos más sobre este caso? Se entrenó una RNN con una arquitectura LSTM para traducir oraciones del inglés al francés. La red leía la oración en inglés, generaba una representación vectorial de su significado y luego utilizaba esa representación para generar la traducción al francés. ¿Y los resultados? Sorprendentemente buenos. Esta técnica ingenua de traducción automática basada en una sola red neuronal logró resultados comparables a los métodos más avanzados de la época. Es increíble cómo una técnica aparentemente simple puede lograr resultados tan impresionantes. Y esto nos lleva a un punto crucial. El Deep Learning está desafiando nuestra comprensión tradicional de la inteligencia. Estos éxitos sugieren que la comprensión del lenguaje no requiere necesariamente de reglas simbólicas complejas. Tal vez el pensamiento humano se basa más en analogías y asociaciones que en reglas lógicas. Es una perspectiva fascinante. Estás diciendo que el Deep Learning nos está enseñando nuevas formas de entender cómo funciona nuestro propio cerebro. Es una posibilidad. El Deep Learning nos está mostrando que las redes neuronales, incluso las artificiales, pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de la mente humana. Y esto nos lleva a un mar de preguntas. Si las máquinas pueden traducir idiomas y generar descripciones de imágenes, ¿qué otras capacidades humanas podrán adquirir en el futuro? Esa es la gran pregunta. Y para responderla tenemos que seguir explorando el potencial del Deep Learning y sus aplicaciones en diferentes campos. Sin duda, el Deep Learning es un campo apasionante con un futuro lleno de posibilidades. Pero también es importante ser conscientes de sus limitaciones y los desafíos que enfrenta. ¿Cuáles son los principales retos para el Deep Learning en el futuro? Uno de los mayores retos es el desarrollo de algoritmos de aprendizaje no supervisado más robustos y eficientes. Como mencionamos antes, la mayoría del aprendizaje humano es no supervisado. Aprendemos a través de la experiencia sin necesidad de que nadie nos etiquete cada objeto o nos diga que es correcto o incorrecto. Necesitamos que las máquinas puedan hacer lo mismo. Es decir, que el futuro del Deep Learning pasa por desarrollar sistemas que puedan aprender por sí mismos sin necesidad de grandes conjuntos de datos etiquetados. Exacto. Y esto nos lleva a otro reto importante, la interpretabilidad de los modelos de Deep Learning. ¿A qué te refieres con interpretabilidad? Los modelos de Deep Learning son a menudo cajas negras. Sabemos que funcionan, pero no siempre entendemos por qué. Es difícil saber qué características del input son las que la red está utilizando para tomar decisiones. Y esto puede ser problemático en aplicaciones donde la transparencia y la explicabilidad son cruciales, como en el diagnóstico médico o la toma de decisiones financieras. Entiendo. Necesitamos que los modelos de Deep Learning no solo sean precisos, sino también comprensibles para los humanos. Exactamente. Y para ello necesitamos desarrollar nuevas técnicas que nos permitan visualizar y comprender el funcionamiento interno de estas redes neuronales. Y hablando de aplicaciones en la vida real, ¿qué podemos esperar del Deep Learning en el campo de la visión artificial en el futuro? En el futuro, esperamos ver sistemas de visión activa que puedan mirar selectivamente a las partes más relevantes de una escena como lo hacen los humanos. Estos sistemas combinarán COMNETs con RNNs y utilizarán técnicas de aprendizaje por refuerzo para controlar los movimientos oculares. Es decir, que las máquinas no solo verán, sino que también entenderán lo que están viendo, al igual que nosotros. Precisamente. Y esto tendrá un impacto enorme en aplicaciones como la robótica, la conducción autónoma y la realidad virtual. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que ofrece el Deep Learning. Pero como mencionaste antes, también es importante ser conscientes de los riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos éticos asociados al Deep Learning? Uno de los riesgos principales es el sesgo algorítmico. Los modelos de Deep Learning aprenden de los datos con los que se entrenan, y si estos datos contienen sesgos, la red los reproducirá y amplificará. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Imagina un sistema de reconocimiento facial que se entrena con un conjunto de datos que contiene principalmente caras de hombres blancos.
Este sistema tendrá un rendimiento mucho peor al reconocer caras de mujeres o de personas de otras etnias. Es decir, que el deep learning puede perpetuar y exacerbar los sesgos existentes en la sociedad. Exacto. Y esto puede tener consecuencias negativas en áreas como la justicia penal, la contratación laboral o el acceso a servicios financieros. Es crucial entonces que seamos conscientes de este riesgo y que tomemos medidas para mitigarlo. Así es. Necesitamos desarrollar técnicas que nos permitan detectar y corregir los sesgos en los datos y en los algoritmos. Y también necesitamos un debate social sobre cómo regular el uso del deep learning en aplicaciones sensibles. Sin duda, el deep learning es una herramienta poderosa con un enorme potencial, pero también con riesgos que debemos considerar. Exactamente. Y la clave para un futuro positivo con el deep learning es utilizarlo de forma responsable y ética. Es realmente asombroso cómo el deep learning está transformando nuestra comprensión de la inteligencia. Al principio del episodio hablamos de cómo las máquinas podrían estar desarrollando. Una forma de intuición. Exacto. ¿Hasta qué punto es esto cierto? La intuición humana es un proceso complejo y aún no comprendemos completamente sus mecanismos. Pero podemos decir que el deep learning, al imitar el funcionamiento del cerebro humano, está abriendo nuevas vías para explorar la cognición. En el ejemplo del lobo y el perro mencionamos que la máquina aprende a distinguirlos sin que le digamos explícitamente qué características son importantes. Podríamos decir que está desarrollando. Una especie de percepción. Sí, propia. Es una analogía interesante. Las redes neuronales profundas pueden detectar patrones sutiles en los datos que incluso a los humanos nos costaría identificar. Es como si tuvieran una forma de ver la información que va más allá de nuestra percepción. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si las máquinas pueden ver patrones que nosotros no podemos, Steven, ¿qué otras capacidades humanas podrían desarrollar en el futuro? Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación. Pero lo que sí sabemos es que el deep learning aún está en sus primeras etapas de desarrollo. Su potencial es enorme y es probable que veamos avances que hoy nos parecen imposibles. El artículo menciona la combinación del deep learning con el razonamiento complejo como la clave para un progreso significativo en la inteligencia artificial. ¿Podrías explicar a qué se refiere? Actualmente, la mayoría de los sistemas de deep learning son expertos en tareas específicas, como reconocer imágenes o traducir idiomas, pero les falta la capacidad de razonar de forma abstracta, de conectar diferentes conceptos y de aprender de forma autónoma en entornos complejos. Es decir, que para alcanzar una verdadera inteligencia artificial, las máquinas necesitan Ir más allá de la simple ir más allá. detección de patrones. Exacto. Necesitan ser capaces de comprender el significado de la información, de inferir nuevas conclusiones a partir de datos existentes y de aplicar el conocimiento adquirido en nuevas situaciones. Es un desafío enorme, sin duda. ¿Qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo en esta dirección? Se están explorando diferentes enfoques, como la combinación de redes neuronales con sistemas de lógica simbólica, el desarrollo de arquitecturas neuronales más flexibles y la creación de entornos virtuales donde las máquinas puedan aprender a través de la interacción. Es un campo fascinante y lleno de retos. Y como hemos comentado a lo largo del episodio, también es crucial tener en cuenta las implicaciones éticas del deep learning. Claro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en este sentido? Una de las principales preocupaciones es el riesgo de crear sistemas de inteligencia artificial que escapen a nuestro control o que se utilicen con fines perjudiciales. Como las películas de ciencia ficción. Donde las máquinas se rebelan. Sí, donde las máquinas se rebelan contra los humanos. Es un escenario que, aunque parezca lejano, no podemos descartar. Es fundamental que el desarrollo del deep learning vaya acompañado de una reflexión ética profunda y de mecanismos de control para garantizar que esta tecnología se utilice en beneficio de la humanidad. Otro tema que hemos tocado es el sesgo algorítmico. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los sistemas de deep learning no perpetúen los prejuicios existentes en la sociedad? Es un desafío complejo ya que los algoritmos aprenden de los datos que les proporcionamos. Si estos datos reflejan los sesgos de nuestra sociedad, la máquina los reproducirá. Entonces, la solución no está solo en mejorar la tecnología, sino también en abordar los problemas de fondo. En nuestra sociedad. Exacto. Necesitamos ser conscientes de los sesgos existentes en los datos que utilizamos para entrenar los algoritmos y desarrollar métodos para detectarlos y corregirlos. También es fundamental que haya una diversidad de perspectivas en los equipos que desarrollan y aplican el deep learning para evitar que se reproduzcan los mismos patrones de discriminación. Es decir, que la responsabilidad ética no recae solo en la máquina, sino en los humanos que la crean y la utilizan. Precisamente. El deep learning es una herramienta poderosa, pero es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que se utilice de forma justa, transparente y beneficiosa para todos. Bueno, esta ha sido una inversión profunda, fascinante en el mundo del deep learning.
Hemos aprendido sobre su funcionamiento, sus aplicaciones y sus implicaciones éticas. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? El Deep Learning es una tecnología revolucionaria que está transformando el mundo a un ritmo acelerado. Es importante que nos mantengamos informados sobre sus avances, que participemos en el debate sobre sus implicaciones éticas y que trabajemos juntos para construir un futuro donde el Deep Learning se utilice para el bien común. Gracias por compartir tu conocimiento y tu visión con nosotros. Ha sido un placer explorar este tema contigo. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación haya despertado la curiosidad de nuestros oyentes sobre el fascinante mundo del Deep Learning. Y recuerden que en Scientia la ciencia se vuelve accesible y emocionante para todos. Hasta la próxima.